Expertos vinculados a Cáritas apuntan a que las viviendas sociales deberían representar el 15% de todas las viviendas residenciales de España para dar una respuesta a la emergencia habitacional. Ahora mismo el parque público solo supone, atención, el 1,6%. De ello vamos a hablar con Sonia Olea, que forma parte del equipo de incidencia política de Cáritas España. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, estamos atravesando un momento complicado con precios muy altos del alquiler, también subidas de las hipotecas. ¿Han detectado un incremento del número de personas sin hogar o de ciudadanos con problemas para tener una vivienda digna? Bueno, es que llevamos desde el año 2008 con este problema, esta situación. Desde la crisis habitacional de aquel entonces, hemos venido detectando en todos los análisis que hacemos, tanto internos nuestros como Cáritas, en el observatorio que tenemos de personas que acompañamos, como también con FOESA, que sabéis que hace una investigación, una encuesta de familias a nivel general, a nivel estatal. Venimos detectando cómo la vivienda cada vez, y como todos y todas vivís en vuestros entornos cercanos, está suponiendo un gran problema, ¿no? Como decían en el último informe presentado por nuestros compañeros de FOESA, pues un pozo de donde es imposible salir, ¿no? Hay que tomar decisiones de si se afronta la energía o se afronta la alimentación o se puede pagar el alquiler o la letra de la hipoteca. Entonces es una situación que viene ya desde la burbuja inmobiliaria de 2008 y que ha ido cada vez peor, que en la pandemia supuso un grave problema para las personas que viven en calle o en asentamientos en ciudades y urbanos, y que cada vez se torna en la problemática mayor, obviamente junto con el empleo, para las personas que vivimos en el Estado español. ¿Y por dónde pasa la solución, señor Olea, para que no siga creciendo el volumen de personas que no tienen acceso a una vivienda? Pues es evidente, no es una solución que plantea Cáritas, es algo que todas las entidades, el mundo académico viene planteando desde hace muchísimo tiempo y que ahora mismo, hace muy pocos días, desde Naciones Unidas le decía a nuestro gobierno español el relator de vivienda adecuada de Naciones Unidas, como decía, y el relator de extrema pobreza. España es un país que ha invertido muchísimo dinero público en vivienda. En los años 60, 70 y 80 hubo una inversión enorme en vivienda pública que pasó a ser privada, y que en el momento actual pues no tenemos la situación que tienen otros países europeos, que sí que cuentan con un parque público de vivienda y, lo que es más importante para las personas que acompañamos en Cáritas, con un parque social, que serían esas viviendas destinadas a personas en situaciones de grave vulnerabilidad y que no pueden asumir el coste mensual, ¿no?, de lo que puede suponer un alquiler. Entonces, bueno, no es un dato de Cáritas solamente, sino que son el mundo de la academia que ya hace tiempo que está planteando que lleguemos a los niveles europeos de vivienda pública, que estarían en torno a ese 15% de vivienda, ¿no?, para poder afrontar la prevención del sinhogarismo de calle y para poder afrontar las soluciones a los asentamientos, a la infravivienda, al chabolismo, al hacinamiento, etcétera. La construcción de vivienda pública se ha frenado bruscamente en nuestro país. La OCU, por ejemplo, apunta a que en 2011 se construyeron en España unas 58.000 viviendas de protección oficial, pero 10 años después no fueron ni siquiera 10.000. No sé qué explicación se le puede dar a esto, señora Olea. Bueno, tenemos también que ser fieles a la situación. La inversión en vivienda pública ha ido bajando de manera continuada en los últimos 30 años. Solamente en la pandemia, previo a la pandemia, se plantea una subida, por fin, después de tantísimos años, en esa inversión. Bueno, las razones vienen también afrontadas por una apuesta por un sistema de vivienda privado de país de propietarios, y de ahí también una de las argumentaciones sería esa, el coste que supone la inversión pública en vivienda y que las prioridades gubernamentales de los diferentes gobiernos que ha habido han debido estar en otras cuestiones. Bueno, y el planteamiento
de que la vivienda es un bien de inversión y no un derecho humano, ¿no? Que creo que es lo que está detrás de todo esto, ¿no? La vivienda social es una alternativa, pero no se construye al ritmo necesario y las listas de solicitantes siguen creciendo continuamente. De hecho, señora Olea, puede ocurrir perfectamente que haya una persona que lleve años esperando por una casa pública, por una vivienda social, pero que en este momento se incorpore otra familia a esa lista aún mucho más vulnerable. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, no solamente ese es el tema, es que tenemos situaciones de personas que tienen orden de desalojo y que llevan pidiendo vivienda pública. Estoy pensando ahora mismo en dos casos muy concretos. Uno está denunciada la comunicación ante Naciones Unidas y el otro estamos en un proceso de orden de desalojo, por cierto, por administración pública, y son casos de personas, de familias que llevan pidiendo vivienda pública de manera continuada, renovando su solicitud por años, y que en uno de los casos, por ejemplo, es una persona con sentencia condenatoria por violencia de género y que tiene hijos menores a cargo. La situación es que no hay vivienda pública. Entonces, al no haberla, todo lo demás, los sistemas de acceso, las listas de espera, las condiciones de vulnerabilidad que cuentan o que no cuentan, que se contabilizan o que no se contabilizan, nos llevan siempre a una situación desastrosa, porque si no hay esa vivienda, pues es imposible asumir una política pública. Hace falta contar con la vivienda social para poder organizar y hacer una estrategia de cómo afrontar las diversas situaciones de las diversas familias o personas particulares, ¿no? Hace unos días el diputado del Común, que es el equivalente canario al defensor del pueblo, pedía más vivienda pública en el archipiélago y también que por ley se prohibiera que estas casas se pudieran vender. Desde Cáritas, ¿están ustedes a favor de esta posición, de esta postura, de que la vivienda pública solo se pueda destinar al alquiler? Bueno, esto es un planteamiento que llevamos hace muchísimo tiempo teniendo. Desde ya, yo creo que dos últimas elecciones, la propuesta política de Cáritas ha venido por ahí, que se garantice la permanencia de lo público, ¿no?, por parte del suelo y por parte de lo edificado. Ahora bien, el proyecto que existe ahora mismo de ley del derecho a la vivienda, que conocéis, que está, ya parece ser que en sus últimos momentos para poder ser aprobado por nuestro Congreso, una vez más es verdad que los plazos se alargan para poder pasar a ser propiedad privada, pero se vuelve a permitir esa situación. Es verdad que es un tema muy complejo, que hay muchísimas situaciones diferentes, pero sí que lo que planteamos es que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó en 2008, que si otra vez volvemos a invertir, digo volvemos porque somos todos y todas, ¿no?, con nuestros impuestos, si se vuelve a invertir en vivienda pública, que no nos encontremos dentro de 40 años con la misma situación que nos encontramos ahora, y es que se haya privatizado esa vivienda. Creemos que la experiencia que hemos vivido de esa inversión tremenda, vuelvo a insistir, que a veces se nos olvida, esa tremenda inversión en vivienda pública en el Estado español, que no vuelva a pasarnos que dentro de unos años, por haberse privatizado, volvamos a estar en la misma situación, y que personas en situación tremenda, de situaciones personales que vemos en Cáritas, que son de verdad muy dolorosas, vuelvan otra vez los servicios sociales, los servicios de vivienda en lo local y en lo autonómico, a no poder disponer de vivienda y no poder afrontar ese acompañamiento a esas personas, ¿no? Y sobre todo la prevención, que podamos prevenir el sinhogarismo de calle, ¿no? Y una última cuestión muy breve, porque estamos casi fuera de tiempo. Hasta el 30 de junio de este año el gobierno español mantiene la prohibición de desahucios para familias vulnerables. ¿Qué va a pasar luego con estas familias? Porque eso es algo que a ustedes les preocupa. Pues seguramente, y sabes que se ha ido prorrogando porque se estaba pendiente de la publicación de la ley que contiene de manera muy imperfecta medidas respecto a los desalojos. Obviamente entendemos que para entonces estará aprobada la ley y lo que se contará es con la reforma previsible que habrá nuevamente de la ley de enjuiciamiento civil respecto a los desalojos. Eso es lo que sucederá, que ya estará la ley del derecho a la vivienda en vigor. Pero suponemos que si esto no fuera así, cosa que parece que ya sí que va a producirse esa aprobación, entendemos que volvería a prorrogarse de nuevo, como se ha venido haciendo los últimos años. Pues Sonia Olea, no cabe otra posibilidad ante la situación que tenemos y que vivimos cada día de tantas familias y personas particulares afectadas.
Pues Sonia Olea, del equipo de incidencia política de Cáritas España, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Buenos Días Canarias. Gracias a vosotros por el interés. Muchísimas Saludos. gracias.